Te damos gracias y pedimos, Padre, que seas tú hablando a nuestro corazón, tomando el control total, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, Señor, y que por tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche podamos, Señor, entender tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por ese tiempo tan hermoso de adoración a ti, Señor. Te damos a ti todo honor y toda gloria, Señor. En el nombre de Cristo, recíbela, Padre. Amén, Señor. Estaba recordando cuando era niño, yo siento mucho la presencia de Dios en esta noche. Amén. Y ahorita que estamos cantando cuán grande es Dios, de verdad, esto es algo que debemos de tener siempre en nuestro corazón. Y estaba recordando cuando era niño, en una ocasión, pues de ahí de donde vivíamos nosotros había un terreno, donde podíamos ir a jugar, había mucho campo, muy bonito. Y entonces recuerdo que fui con mi hermano. Yo soy el mayor de mis hermanos, pero a mi hermano varón le llevo 5 años, ¿sí? Entonces recuerdo que fuimos a jugar. No recuerdo exactamente la edad que teníamos en ese entonces, pero estábamos jugando fútbol, ¿verdad? Y comenzó a nublarse el cielo muy fuerte. Y comenzó a llover así de rápido, así como nos pasó en la tarde. Se cayó un aguacero muy fuerte ahí en el centro y bueno. Y recuerdo que comenzó no solamente a llover, sino a tronar el cielo y a caer muchos rayos. Mi hermano le dan muchísimo miedo los rayos, los truenos. Digo, a mí también, ¿verdad? Pero pues yo más grande le decía, espérate, no corras. Y decía, no, vámonos. Recuerdo que nos refugiamos en una casita, en el techito de una casita, y ahí estábamos, ¿verdad? Pero mi hermano, entre más caían los rayos, los truenos, él se inquietaba más y se me echó a correr. Y yo le gritaba, no, Isaí se llama, Isaí, espérate, no te vayas. Y él comenzó a correr y no me hizo caso y siguió corriendo. A mí me dio mucho temor, porque yo dije, bueno, ya saben qué dije, que le va a caer un rayo. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Y corrí detrás de él. Y ahí vamos los dos corriendo. Llegó él primero a casa, yo detrás de él. Yo recuerdo que lo regañé mucho. Y le dije, te voy a acusar con mi papá, porque me desobedeciste. ¿Qué tal si te cae un rayo? Y ya ven el hermano mayor siempre diciendo lo que podía pasar. ¿Qué tal si te cae un rayo? Pero recuerdo mucho que él estaba muy espantado, muy atemorizado por los rayos. Y yo también, yo espantado no solamente por los rayos, sino porque aparte le podía caer un rayo a mi hermano. Y hay cosas, hermanos, que nos causan gran temor. Seguramente a usted le han causado gran temor algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos le tienen miedo a los insectos? ¿Sí? Hay gente que le tiene pavor a los insectos. ¿O cuántos le tienen miedo a los payasos? Hay gente que le tiene pavor a los payasos y no puede ver a alguien así pintado porque es el grito, ¿verdad?, que echa y a correr. Y bueno, le tenemos temor a muchas cosas. Tenemos temor a lo desconocido, tenemos miedo a tantas y tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Déjeme decirle que el temor es algo que nos paraliza. El temor es algo que nos limita en hacer muchas cosas. Y hoy en esta noche quiero hablar un poquito acerca del temor. ¿Sí? El temor y el miedo que muchas veces hay en nuestro corazón. ¿A cuántas cosas le tienes miedo? ¿A cuántas cosas le tienes temor? Hay otros ¿cuántos que le tienen temor a la oscuridad? ¿Sí? Tienen temor a la oscuridad. No duermen si la luz no está encendida. ¿Sí? Y déjeme decirle que el temor entró en la vida del ser humano, escúcheme bien, por el pecado. Amén. El temor entró en la vida del ser humano por el pecado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el principio, Dios los hizo perfectos. Dice que a imagen de Dios fueron creados. Pero el producto del pecado, el resultado del pecado, dentro de tantas y tantas cosas que el pecado atrajo, ¿verdad?, a este mundo, a nuestra vida, está el temor. Y el temor, hermanos, no proviene de Dios. Es cierto, Dios nos capacitó y Dios nos hizo perfectos y nos dotó de ciertas habilidades, de ciertas habilidades, y hay dentro de nosotros algunas cosas que nos ayudan para poder prever ciertos peligros. Y bueno, Dios nos creó perfectos. ¿Cuántos creen eso? Sin embargo, el temor no proviene de Dios. Escúcheme bien, diga conmigo, el temor no proviene de Dios.
Otra vez, el temor no proviene de Dios. Hoy no voy a hablar de él, porque quiero hablar después adentrarme mucho en este personaje. Usted lo conoce, Job. Job hablaba y dice, el temor que tenía, eso me vino. Amén. Y podemos hablar del temor que tenía Job y qué fue lo que le pasó. Pero hoy no quiero meterme en este personaje, ¿verdad? De Job, porque quiero hablar algunas otras cosas. Pero déjeme decirle que el temor y el miedo son producto del pecado. Usted y yo vivimos dentro de un mundo quebrantado totalmente por el pecado. Vivimos dentro de un sistema, ¿verdad?, que está gobernado por el pecado. Y que si usted y yo no tenemos a Jesús en nuestro corazón, el temor puede amedrentarnos a usted y a mí. ¿Cuántas veces nos ha amedrentado el temor? Quizá muchas ocasiones, ¿sí? Y bueno, vuelvo a repetirlo, el temor no proviene de Dios. Hemos tenido temor en alguna ocasión, miedo en alguna ocasión, y esta palabra de miedo lo define el diccionario de la siguiente manera: perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y eso es lo que produce, ¿verdad?, en nuestra vida. Un peligro, una perturbación por un peligro real o imaginario, dice la definición. Y temor es esa pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, aquello que nos va a causar un daño, aquello que usted y yo creemos que nos va a dañar. Hermanos, produce en nosotros un temor. Hemos estado hablando un poco o mucho en relación a la muerte. ¿Se acuerda? Temas pasados, domingos atrás, hemos estado hablando de esto. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia: hermanos, no se preocupen, no tengan temor. Y los cristianos en ese entonces, los hermanos en ese entonces, estaban angustiados, estaban preocupados, tenían temor porque no sabían qué era lo que iba a suceder. Y entonces el apóstol Pablo les explica, y lo hemos venido enseñando, ¿verdad?, y aprendiendo en estos últimos meses, ¿sí? Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Sí se acuerda? Amén. Había temor a lo desconocido, temor a la muerte. Yo días atrás le preguntaba: ¿cuántos tenemos todavía temor a morir? ¿Sí? Y terminando la plática, todos dijeron: ya no tengo temor. Pero si ahorita le pregunto, otra vez ya muchos temerosos, ¿sí? Pero mire, tenemos temor a muchas cosas, y es difícil vivir con miedo. No es fácil, hermanos. No es vida el vivir con temor. No es bueno vivir con temor. Dios quiere que vivamos sin miedo, ¿sí? Y bueno, hay tantas y tantas cosas. Pudiésemos hablar, ¿verdad?, de todas esas personas que viven con temor. Hoy en este tiempo, la verdad es que vivimos con temor por la maldad que ha ido en aumento. ¿Cierto o no? Apenas no llega nuestro hijo, nuestra hija a la hora que habían dicho, y hay temor en nuestro corazón. ¿Sí o no? Sí, y ya tenemos temor. Sin embargo, vuelvo a repetir, el temor y el miedo no provienen de Dios, ¿sí? Esto es algo producido por el maligno. Ahora, esto es una defensa que tenemos usted y yo también. Esto es algo natural como seres humanos. Sin embargo, cuando dejamos que el temor se apodere de nosotros, mire, hay una serie de pensamientos que nos roban la paz. ¿Le ha pasado? Nos roban la paz. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasó esto? ¿Y si no ha llegado por esto? ¿Y si no ha llegado por el otro? Y armamos un relajo, perdón por la expresión, porque el temor gobernó nuestro corazón y robó nuestra paz, ¿sí? Y no es bueno vivir con miedo. ¿Cuántos de niños sufrieron porque el chiquinín les robaba la torta o el jugo y no querían llegar ni a la escuela? Porque vivían con temor y decían: me va a pegar, ¿sí? O pasaba, ¿verdad? Usted tenía que llegar a su casa y pasaba por la calle por donde vivía el chiquilín, y ¿verdad? Y el chiquilín me refiero a un niño grandote, malo, que siempre nos pegaba, ¿verdad? Y usted tenía que pasar por ahí, ¿sí? O había un perro que siempre ladraba y nos daba temor pasar por ahí. ¿Se acuerda de esas cosas? Seguramente usted la vivió. Y no era bueno vivir así. Era para nosotros, mire, yo recuerdo mi mamá juntaba las tortillas que se iban quedando, las juntaban, y entonces ahí donde vivíamos pues había los pastores llevaban a sus rebaños, ¿verdad?, a pastar. Pero mi mamá me decía: llévale esta bolsa de tortillas al señor de las ovejas.
Y no saben qué terror era para mí llevarle las tortillas, porque la primera vez que llevé la bolsa de tortillas ahí, todas las ovejas se me dejaron venir. Y para mí, bueno, fue algo, y era para mí algo, híjole, complicado. Y luego decía a mi hermana, la que sigue después de mí, acompáñame. Decía, no, me van a topear los borregos. No es bueno vivir con miedo, no es bueno vivir con temor. Perdón por mi ejemplo, le doy estos ejemplos que a mí me causaban temor, y para mí era de verdad una tensión tan grande el ir a ese lugar, el pasar por ese lugar, porque sabía que iba a pasar algo, ¿sí? Y esto es lo que causa, la definición dice perturbación del ánimo, y tratar de evitar aquello que nos puede causar daño. Sin embargo, cuando, vuelvo a repetirlo, es una alarma, una alerta que Dios puso en nosotros. Sin embargo, cuando esto nos gobierna por completo, hermanos, estamos totalmente perdidos, ¿sí? Y vemos varios ejemplos en la Escritura. El miedo, vuelvo a repetir, es producto del pecado. Y yo sé que usted y yo, por ejemplo, estamos aquí y podríamos decir, no, hermano, pero yo estoy viviendo bien delante de Dios, no he pecado delante de Dios. Bueno, qué bueno, todos pecamos delante de Dios, amén. Pero una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es, ¿verdad?, caminar en la debilidad humana. Cuando usted y yo caminamos en esa debilidad humana, bueno, necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Y entonces no hay ninguna condenación para los que están en Él. Amén. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hermanos, el miedo es producto del pecado, y esto es una naturaleza que tenemos todos nosotros, ¿sí? La naturaleza caída que está dentro de nosotros, que no va a ser quitada hasta que seamos transformados por completo. Hemos hablado de esa transformación, amén. Y el temor es diferente al miedo. El temor es como un sentido, como un presentimiento, ¿sí? El temor de lo que me puede dañar, de lo que me puede pasar, y eso me hace tomar precauciones, ¿sí? Eso es el temor. Y el miedo es la seguridad de que eso me va a lastimar, de que eso me va a pasar. ¿Sí está conmigo? El temor es una precaución o me ayuda a tomar precauciones. Es un sentimiento que me hace tomar precauciones y mirar con cuidado aquello que me puede dañar. Pero el miedo es esa seguridad que yo tengo de que eso me va a suceder, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces nos detiene de poder avanzar, de poder crecer, de poder dejar que Dios actúe en nosotros. El miedo, hermanos. Porque estoy seguro que eso me va a pasar y que si hago esto, bueno, y el miedo es una herramienta que utiliza el diablo para detenernos, ¿sí? Déjeme decirle, si está notando, ponga: el miedo es todo lo contrario a la fe. El miedo es todo lo contrario a la fe. Y la Biblia dice que es por fe. Amén. ¿Sí es así? Es por fe. Por fe podemos usted y yo agradar a Dios. Por fe usted y yo podemos, hermanos, confiar y creer que Él es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 4, versículo 35. Bendito el nombre del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. De un fuerte gloria a Dios. Si siente que se arrulla un poquito por el cansancio del trabajo, estírese ahí, ¿verdad? Dígale a su compañero: pellízcame. ¿Está ahí conmigo? Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así? ¿Cómo? Amedrentados. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar
le obedecen. Amén. Vemos el poderío de nuestro Señor Jesús. Pero mire, cuando el miedo es constante, hermanos, uno pierde la confianza. Amén. Cuando el miedo es constante en nuestra vida, perdemos la confianza en nosotros mismos, en la capacidad que Dios nos ha dado, pero sobre todo, hermanos, perdemos la confianza en Dios. Se nos olvida, cantamos ese momento, cuán grande es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces el miedo nos impide poder ver que Él es grande. Y necesitamos quitar el miedo de nuestra vida. Más adelante vamos a ver cómo va a desaparecer ese temor de nuestro corazón. Pero hermanos, aquí los discípulos comenzaron a ver la situación. Lo hemos hablado, no me voy a detener aquí, solamente lo utilizo para poder darnos una idea o recordar lo que ya hemos visto en algunas otras ocasiones. Pero vemos cómo los discípulos comenzaron a tener temor, ¿sí? Y mire, estamos hablando de hombres expertos que se dedicaban a la pesca. ¿Cuántas tormentas les habían agarrado? ¿Cuántas veces habían pasado por esa situación? Sin embargo, en esta ocasión todo se salió de control. ¿Cuántas veces en tu vida las cosas han salido de control? Y han causado un temor tan grande, un miedo tan grande que nos paralizan por completo. Sí. Y tenemos que clamar a nuestro Dios constantemente. Amén. Pero mire, se levanta el Señor y les pregunta: ¿por qué están así amedrentados, atemorizados, nerviosos, ¿sí? Espantados? ¿Por qué están así? ¿Por qué están así? Vea, ¿cómo no tenéis fe? Yo le dije que el miedo es todo lo contrario a la fe. Y aquí el Señor les dice: ustedes están amedrentados porque no tienen fe. Y marca la diferencia entre el temor y la fe. Amén. Dios no quiere que usted y yo podamos vivir con miedo. Voltea con tu vecino y dile: Dios no quiere que vivas con miedo, sino que tengas fe. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué sentimos temor? Voy a enumerar algunas cosas. ¿Por qué sentimos temor? Número 1, los problemas. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos dejaron de estudiar hace ya años? A ver, levante la mano. ¿Cuántos dejaron de estudiar hace años? ¿Verdad que sigue teniendo problemas? No nada más en matemáticas o en la escuela había problemas. ¿Verdad que sigue teniendo problemas? Y miren, los problemas causan temor en nuestro corazón. Causan temor, causan miedo. Aquí los discípulos fueron enseñados por Jesús en relación a la fe. Y esta situación o este problema, hermanos, pues quitó, ¿verdad?, por completo o mostró por completo que ellos, ¿verdad?, habían perdido la esperanza, habían perdido la fe y no se habían dado cuenta que estaba ahí el Señor. Hasta que se acordaron, yo creo, dijeron: vayan y despiértenlo, ¿sí? Háblenle. Pero mire, ellos se enfrentaron con una situación difícil, una situación muy complicada. Y a través de esa situación, ¿usted cree que Jesús no sabía lo que iba a pasar? Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabía perfectamente. Pero mire, el Señor Jesús quería darles una lección a los discípulos. La lección de la fe. Por eso le dice: ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué están espantados? ¿Por qué no tienen fe? Y el Señor, a través de esa situación, a través de ese problema, hermanos, quiere enseñarles, ¿verdad?, lo que verdaderamente significa la fe. Las pruebas que tenemos usted y yo, los problemas que tenemos usted y yo, mire, déjeme separarlo. Normalmente siempre le digo esto: hay problemas que tenemos porque usted y yo hemos tomado malas decisiones. Y sabemos lo que la palabra de Dios dice y hemos pasado por alto la palabra de Dios, y eso ha traído consecuencias negativas a nosotros. Amén. Y aún en esas cosas Dios es misericordioso. Pero tenemos que corregir, pedirle perdón y cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Entonces decimos: ay, Señor, ¿por qué permitiste ese problema en mi vida? No, perdóneme, pero no es que Dios lo haya mandado, es que mi decisión atrajo esa consecuencia a mi vida. Amén. Pero vuelvo a repetirlo, aún ahí Dios es misericordioso. Pero hay situaciones que usted y yo no controlamos, que usted y yo no provocamos y que vienen a nuestra vida. Y que llegan a nuestra vida y que son problemas que usted y yo no podemos controlar para nada. Tratamos de verlo por todos los lados y decimos: no puedo. ¿Por qué vienen esas cosas? Dios las permite en nuestra vida para que usted y yo aprendamos a tener fe.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo veo muy serio, muy pensativo, ¿sí? Pero Dios permite esas cosas para que usted y yo aprendamos a confiar en Él. Mire que normalmente usted y yo intentamos, yo no sé, a mí me ha pasado muchas veces, seguramente usted también, pero bueno, a mí me ha pasado muchas veces. De repente viene una situación a mi vida y lo primero que hago es tratar de solucionarla yo, antes de ir a oración. Me ha pasado, muchas veces me ha pasado. Y entonces cuando intento yo solucionarla y veo que ya no puedo, entonces sí oro. No sé si sea el único o también a usted le ha pasado, ¿sí? Pero Dios permite ciertas cosas para que usted y yo no nos olvidemos que sin Él no somos nada. Y no es que Dios sea malo, no. Dios es tan bueno, porque si Dios no permitiera ciertas cosas, usted y yo tenemos la tendencia, todos los que estamos aquí, tenemos la tendencia de alejarnos de Dios. Escúcheme bien. Todos tenemos la tendencia a alejarnos de Dios. Ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos, o de nosotros nace el deseo de acercarnos a Dios. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y todo ser humano trata de buscar a Dios a su manera. Y Dios permite ciertas cosas en nosotros para tenernos cerca, hermanos. Para traernos, porque nos ama en gran manera. Porque Él no desea que usted y yo nos alejemos de Él. Y en esa situación complicada es la única forma en la cual usted y yo doblamos nuestras rodillas. Tenemos comunión con Dios. Todo está bien y tengo la tendencia, de repente cuando quiero voy a la iglesia, cuando tenga tiempo voy a la congregación, pero cuando estoy pasando por una situación complicada, ahí hasta oro a las 2, 3 de la mañana. ¿Le ha pasado? Me ha pasado. A lo mejor a usted no le ha pasado, a mí sí me ha pasado muchas veces, ¿sí? Pero mire, las pruebas como tal nos hacen mejores personas. Amén. No como tal las pruebas, sino la forma en la cual enfrentamos esas cosas, ¿sí? Nos hacen mejores, hermanos. Esas cosas vienen a nuestra vida, porque hay mucha gente que recibe las mismas problemáticas, las mismas situaciones complicadas y reniegan de Dios, ¿sí? Pero todos aquellos que creemos que sin Él no somos nada, hermanos, esas pruebas van a hacer que usted y yo crezcamos. La actitud en la cual enfrentemos esa situación va a hablar de nuestra fe, va a hablar de nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De un fuerte gloria a Dios. Dice que estaban ahí, ¿verdad? Y comenzó a las olas a pegar en la barca, se metía el agua, ¿sí? Y el Señor le dice: ¿por qué están así amedrentados? En medio de la crisis, ¿verdad? Resulta que el miedo se apodera de nosotros. Y esto es muy normal, ¿sí? Y cuando dice: ¿por qué estás amedrentados? O sea, temerosos, sin confianza. Esa palabra de amedrentado habla de que no tienes confianza. Estás amedrentado, estás sin confianza, estás sin fe, estás tímido. Algunos sinónimos de esta palabra amedrentado, ¿sí? Y dice ahí el versículo 40: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vea, les pregunta: ¿cómo no tenéis fe? O sea, ¿cómo no confían en mí? O sea, ¿no confían en mí? Les está diciendo ahí el Señor. ¿Por qué estáis así? Temerosos, angustiados, preocupados. ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué no confían en mí? Sí. Híjole, yo creo que los muchachos quedaron así como que avergonzados, ¿verdad? ¿Por qué no confían en mí? ¿Por qué en este momento tan complicado, donde tú no puedes hacer nada, por qué no aprendes a confiar en mí? ¿Por qué no pones tu confianza en mí? El temor es un enemigo que en todo tiempo va a estar molestando, va a estar dándonos ahí guerra, hermanos. Pero si lo enfrentamos tomados de la mano de Dios, usted y yo, hermanos, vamos a obtener la victoria. ¿Cuántos creen eso? Amén. Vamos a obtener la victoria. Y aquí hay algo muy importante, porque muchas veces el temor nos impide cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo primero que les dijo el Señor? Ve ahí el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Si seguimos leyendo los versículos,
¿sí? El contexto después de estos versículos, podemos ver que se enfrentaron a un demonio, a un endemoniado, el gadareno, ¿se acuerdan? Sí. Pasemos al otro lado. Dios sabía, Jesús sabía lo que les iba a esperar al otro lado y que sin fe no iban a poder enfrentar esa situación. Amén. Y Dios comienza a preparar el camino para poder llevarlos al otro lado. Dios quiere llevarte a ti, llevarme a mí al otro nivel, al otro lado. Pero si tú y yo no aprendemos a confiar en Él, lo que está esperándonos allá, no vamos a poder enfrentarlo de manera correcta, hermanos. Tenemos que aprender a confiar, a tener fe en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué no aprendes a confiar en mí? Le está diciendo aquí a los discípulos. ¿Por qué no aprendes a confiar en mí? Los problemas hacen que el miedo, ¿verdad? Se apodere de nuestro corazón. Y es, vuelvo a repetirlo, un enemigo que nos va a estar molestando, pero tenemos que hacerle frente porque Dios está con nosotros. Romanos capítulo 8 lo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero mire, aquí en teoría lo podemos decir y gloria a Dios, aleluya, pero en la práctica, cuando la situación se complica, ahí es donde se nos olvida, se nos nubla la vista de poder confiar en Dios. Y mire, los discípulos le dijeron: oye, ¿no te importa que perecemos? O sea, Señor, ¿no ves la problemática y tú estás dormido ahí? Y muchas veces creemos que Dios está dormido y que no nos escucha y que no nos ve. Hermanos, Dios lo sabe todo. Amén. Dios lo sabe todo y nos quiere preparar para ir al otro lado. ¿Cuántos quieren ir al otro lado? Y no me estoy refiriendo al cielo. Hemos estado hablando del cielo. No, todos vamos a ir al cielo. Pero ¿cuántos quieren ir al otro lado? Tampoco me refiero a Estados Unidos, a lo que sigue, a lo que viene. ¿Cuántos años hemos estado en la misma posición, en el mismo lugar como cristianos? ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza. Porque hemos perdido la confianza, la fe en Dios. Amén. Necesitamos entregarle nuestro corazón al Señor y entonces vivir por fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay dentro de la Escritura, creo que cada personaje nos enseña muchísimo. Pero hace unos meses atrás hablé con los varones, en la reunión de varones, un hombre llamado José. Y analizamos la vida de José, porque todo el mundo habla de María, pero muy pocos hablan de José. Y vimos las características de este varón. Hoy quiero hablar de ambos, de María y José. Porque mire, ellos tuvieron que enfrentarse al temor. Y yo le dije, cuando el temor se apodera de nosotros por la problemática que está ahí a nuestro alrededor, porque estamos hablando que los problemas, ¿verdad?, atemorizan nuestro corazón. Y cuando el problema, ¿verdad?, que está a nuestro alrededor gobierna por el temor nuestra vida, no podemos cumplir con la voluntad de Dios. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. ¿Sí? El temor les estaba impidiendo pasar al otro lado. Tuvieron que clamar al Señor. El Señor calmó la tempestad. Pudieron confiar en Él para que cuando llegaran con el gadareno pudiesen aprender: si el Señor, ¿quién es este que al mar y al viento les ordena que se callen? Si al mar y al viento lo hizo, hermanos, ¿qué iba a hacer con ese endemoniado gadareno? Amén. ¿Se da cuenta que Dios es bueno? Que Dios nos enseña cosas grandes. Y estos personajes bíblicos, María y José, tuvieron que sobreponerse al temor para poder cumplir con la voluntad de Dios. Estaba escrito que Jesús tenía que venir. Amén. Y si no hubiese sido por José y María, Dios hubiese escogido a alguien más, pero hubiese cumplido su palabra. Pero ¿por qué María y José, o por qué José y María, hermanos, verdad, pues cumplieron con la voluntad de Dios? Ellos tuvieron que enfrentarse a una problemática. Ellos, verdad, se iban a desposar y entonces resulta que María está embarazada. José tenía todo el derecho de poder dejar a María, y dice que en su corazón él la quería dejar en secreto porque no quería difamarla, ¿sí? Porque en ese entonces, verdad, tener un hijo fuera del matrimonio hoy ya es bien común, pero sigue siendo pecado, ¿sí? Pero ya la gente lo ve así como algo normal. Pero mire, en ese entonces era un pecado terrible, ¿sí? Sigue siendo pecado. Sin embargo, bueno,
luego podemos hablar de eso. Pero mire, José y María obedecieron totalmente al Señor, a tal grado que el ángel se aparece a ambos, le dice: María, ¿verdad que va a tener un hijo? ¿Cómo si no conozco varón? El ángel se le aparece a José y le dice: oye, no tengas temor de tomar a María como esposa, porque el ser que viene dentro de ella, ¿verdad?, es dado por Dios. Y bueno, usted y yo conocemos la historia. Ellos tuvieron que enfrentarse a un temor, a una problemática grande. ¿Sí lo puede ver así? Las miradas, los comentarios, no sé qué tantas cosas, ¿sí? Todo eso tuvieron que dejar. Pero si ellos no hubiesen enfrentado esa problemática, hermanos, trabados de la mano de Dios, entonces el propósito no se hubiese cumplido a través de ellos. Amén. Y vuelvo a repetir, muchas veces el temor nos paraliza y nos impide poder cumplir con la voluntad de Dios, ¿sí?, con el propósito de Dios. Y puede pasar algo. Número uno, que perdamos lo que Dios nos dio, ¿sí?, cuando hay temor. Yo le dije que no cumplimos la voluntad de Dios. Y puede pasar dos cosas. Número uno, perder lo que Dios nos dio, ¿sí? Y número dos, que Dios utilice a otra persona para cumplir su propósito. ¿Y cuántas veces Dios ha utilizado a otra persona porque yo no he dispuesto mi corazón a cumplir con el propósito de Dios? ¿Por qué? Por el temor. Sí, el temor a varias cosas. ¿Está conmigo? ¿Sigue conmigo? De un fuerte gloria a Dios. Cuando tenemos temor debemos saber que Dios está con nosotros, hermanos. Sí. Y si Dios está con nosotros y hacemos lo que Él nos pidió, vamos a obtener bendición de parte de Dios. Y no solamente nosotros, sino que esa bendición va a alcanzar a otros. Mire, la obediencia de José y María, el enfrentarse a esa problemática y quitar el temor. Había temor en el corazón de José, había temor en el corazón de María, pero cuando ellos quitaron ese temor, hermanos, la bendición que Dios, ¿verdad?, pues trajo a través de José y María, nos ha alcanzado a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo. Amén. Cuando tú y yo quitemos ese temor de nuestro corazón, no solamente tú y yo vamos a ser bendecidos, sino los que están detrás de nosotros, alrededor de nosotros, van a alcanzar bendición. Tenemos que quitar el temor de nuestro corazón. Número dos, estamos viendo por qué sentimos temor. Número uno, por los problemas. Número dos, por las incapacidades o insuficiencias que tenemos. Esto es algo que nos detiene muchísimo. Y podemos ver el ejemplo de Moisés. Usted y yo sabemos la historia de Moisés. Quien no sabe la historia de Moisés, déjeme decirle que Moisés era un hombre que, aunque tenía muchos estudios, estaba muy preparado, era tartamudo, ¿sí? No sabía hablar muy bien, se le complicaba hablar en público, ¿sí? Y entonces el Señor lo escoge. Anote ahí Éxodo capítulo 3, del versículo 10 al 14. Usted puede ver la historia y lo que Dios le dice allá a Moisés. Y dice: tú vas a ir, te vas a presentar ante Faraón y vas a sacar a mi pueblo, amén, de Egipto. Y dice: Señor, pero pues ¿cómo lo voy a hacer? Si no, ni siquiera sé hablar. Y el Señor le dice: bueno, tu hermano, ¿verdad?, va a hablar por ti, y bueno, lo voy a poner ahí como traductor. Pero mire, muchas veces esto hace que usted y yo tengamos temor, que tengamos miedo. Y hermanos, vuelvo a repetirlo, el temor no proviene de parte de Dios. Hay algunos complejos que tenemos desde chiquitos, ¿sí? Y bueno, esto es dentro del tema de la amargura que yo quiero hablar el domingo. Pero hay algunos complejos que tenemos muchos de nosotros. Y uno de ellos, ¿verdad?, en mi persona era ese, ¿verdad? Nosotros, yo le platico mi testimonio y sé que muchos lo comparten porque quizá pasaron cosas mayores que las mías. Pero cuando nosotros éramos pequeños, pues no había muchos recursos, no fuimos una familia, pues la verdad es que hubo mucha escasez en casa.
Yo les he platicado muchas veces nuestra forma de vivir y como que eso a nosotros, bueno, en lo particular a mí, me frenó un poquito. Entonces yo iba a la escuela, veía a otros chicos que iban con su uniforme completo. Yo le platicaba a mi esposa, el uniforme de la escuela era guinda, el mío era naranja, porque no había para poder comprarme un uniforme, ¿sí? No teníamos guantes, nos ponía mi mamá unos calcetines en las manos, algo vergonzoso para un niño. Y bueno, cosas así que se quedaron en mi corazón y que me detuvieron en muchas cosas. Entonces, cuando crezco y soy llamado, ¿verdad?, al servicio, me he presentado ante pues hermanos licenciados, hermanos preparados, hermanos, y eso durante mucho tiempo me estuvo limitando hasta que el Señor dice: yo voy por ti. Si yo te llamé, yo estoy contigo. Y entonces el Señor, bueno, comenzó a poner confianza en mí y me he parado en muchos lugares con gente que digo, wow, y la verdad que Dios nos ha dado gracia y sigo teniendo miedo y me da miedo, pero digo, Señor, si tú me estás llamando, yo sé que tú vas a hablar por mí y he visto la gracia de Dios ahí, amén. Pero hay complejos y quizás ese es uno de mis complejos, ¿no? La verdad, y yo decía, yo no éramos de ir a un centro comercial porque pues decíamos, ahí van los que tienen dinero. Entonces entrar a un centro comercial, entrábamos así como que, wow. Recuerdo la primera vez que pisé un McDonald's, ¿verdad? Tenía yo alrededor de 11 años, 12, y llegó un chico de Chiapas con una maestra, ¿verdad? Y era mi maestra, y entonces me dijo, oye, llega mi sobrino de Chiapas y no tiene con quién jugar, ¿puedes jugar con él? Fue a pedir permiso a mi casa y mi hermano y yo jugábamos con él, y en gratitud, antes de que se regresara a Chiapas, nos llevaron a un McDonald's. Entramos al McDonald's y mi hermano y yo no sabíamos ni qué pedir. Vuelvo a repetirlo. Son complejos que se van creando en cada uno de nosotros y eso nos detiene, amén. Y tenemos temor porque estamos limitados, porque no tengo los recursos. Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Estamos limitados, no somos muy preparados como otros y eso nos limita, amén. Pero cuando Dios te ha llamado, Dios va a poner todas las herramientas necesarias para que tú puedas proclamar el nombre del Señor. Pero cuando dejas que el temor te gobierne, te paraliza y no haces lo que Dios te ha mandado a hacer. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos capacita. Los discípulos vieron su incapacidad de poder controlar la barca y les dio miedo. Amén. Fueron incapaces. Pero entonces clamaron al Señor y muchas veces queremos, usted y yo, lo dije hace un momento, controlar la barca y nos hemos caído no sé cuántas veces de la barca. Y ahí vamos otra vez para arriba y nos volvemos a caer y ahí vamos otra vez para arriba. No sé cuántas veces nos ha pasado esto, porque muchas veces queremos tomar el papel de Dios, queremos controlarlo nosotros, y el único que va a poder controlar esa situación es nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermanos, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces voltea con tu vecino y dile, espérate, no hagas nada. Eso le toca a Dios. Al decirte que no hagas nada, espero que me entienda, espero que me entienda, por favor. Pero eso le toca a Dios. Usted y yo vamos a hacer lo que nos toca a nosotros, pero lo que le toca a Dios no nos metamos usted y yo, porque no vamos a poder hacer absolutamente nada. Eso le toca a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Sí, alaba el nombre del Señor. Él lo va a hacer. Cantamos, cuán grande es Dios. Él lo va a hacer. Amén. Mire, que me voy a ver muy atrevido, pero muchas veces, cuán grande soy yo, canto otra vez, cuán grande soy yo, todos me verán. ¿Sí? ¿Entendió lo que estoy tratando de decir? No es cuán grande soy yo, es cuán grande es Dios. Amén.
Y muchas veces estamos cantando cuán grande soy yo, porque creemos que nosotros lo podemos, creemos que nosotros podemos solucionar todo. Estamos completamente equivocados. Cuán grande es Dios, y todos lo van a ver, que nuestro Dios es grande, hermanos. Tú y yo no podemos hacer cosas, no podemos controlar todas las cosas. Él sí. Lo que para ti, para mí es imposible, para Dios todo es posible. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Número 3, lo acabo de mencionar, pero número 3, el miedo, ¿verdad?, entra porque los recursos materiales que tenemos no son suficientes. Vemos nuestros recursos y decimos, no, es que cuando, no, es que no tengo, no, es que esto, no, es que el otro. Él es el Shaddai, el todo suficiente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él es el todo suficiente para nosotros, hermanos. Mire que aquí hay muchas aves. Me gusta ver en las mañanas, porque bajan muchas aves. Pero el otro día venía para acá y estaba viendo a dos avesitas, dos aves que estaban ahí. Y venía a abrir aquí, y una de ellas estaba llorando. Y me le quedé viendo, ¿no? Y la otra le decía, ya, cálmate, ¿por qué lloras? ¿Sí? Y la otra le decía, es que no tenemos nada para comer. Y ahí estaban las dos avecitas. Y entonces me les quedé viendo y les dije, ¿por qué no confían en Dios? Así les dije, hermanos. Se me quedaron viendo y volaron. Así los chicos de la primaria nos cuentan unas historias bien. ¿Entiende lo que quiero decirle? Si las aves del cielo no se preocupan, porque Dios las alimenta, ¿cuánto más nosotros, que valemos más? Dice la Escritura. ¿Sí valemos más o no? A ver, ¿sí lo crees o no? Porque si no lo crees, ya tenemos otro problema. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Tú y yo valemos más, hermanos. Y no porque seamos muy buenos, por misericordia y gracia, hermanos. Amén. Y la preocupación es algo que trae temor a nuestra vida. Estamos todos angustiados. Yo veía cómo la pajarita se tronaba las alas. Decía, ¿y ahora qué vamos a hacer, verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y le decía al pajarito, ¿verdad?, que estaba ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no te buscas otro empleo? ¿Sí? ¿Por qué no le pides trabajo al carpintero? Al pájaro carpintero que está así. No sé, algo. Pero somos gente preocupada por tantas y tantas y tantas cosas, que ya somos más viejitos cada día. Voltea a ver a tu vecino y dile, si te pasas. Y estamos angustiados y preocupados. ¿Por qué? Porque los recursos que tengo, creo que no son suficientes. Hace unos días yo dije esta frase, quiero decirla, no sé si la escuché por ahí, alguien la dijo, o ya puedo escribir un libro de frases célebres, no sé. Pero yo dije, si no eres fiel con lo que no es tuyo, ¿cómo pretendes tener algo? ¿Cómo pretendes tener algo? ¿Sí me entiende? Si no eres fiel con lo que no es tuyo, con lo que te han prestado, ¿cómo pretendes tú tener algo propio? No puedes. Yo he escuchado a mucha gente decir, no es mío. Al cabo que no es mío. Si no eres fiel con lo que no es tuyo, ¿cómo pretendes ser? ¿Cómo pretendes tener? No vas a poder hacerlo, hermano. Si no eres fiel con los recursos que tienes, ¿cómo pretendes tener más recursos? Amén. Y los recursos nos limitan y decimos, ay, es que no tengo. Ay, si yo tuviera, hiciera. Ay, si yo tuviera esto, fuera. ¿Por qué no lo haces o por qué no lo hacemos con los recursos que tenemos? Si somos fieles con los recursos que tenemos, Dios nos va a bendecir. Pero muchas veces el miedo nos paraliza y decimos, no, ¿y si me quedo sin nada? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Él es el Shaddai. Amén. El todo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? La preocupación es algo que trae temor, que trae miedo. Y si dejamos que eso nos gobierne, hermanos, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. ¿Sí?
Moisés decía, es que no sé hablar, ¿y cómo le voy a mostrar tu poder? Y el Señor le dio una vara. Amén. ¿Y qué voy a hacer con esta vara? ¿Qué hizo con esa vara? Abrió el mar, se convirtió en una serpiente y se tragó a las serpientes de los magos. Amén. Sacó agua de la roca. ¿Qué más? Convirtió el agua en sangre. Amén. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? Que no te dé temor, que no te dé miedo. Haz lo que Dios te ha mandado hacer. Amén. Número 4, ya vimos. Número 1, ¿cuál es? Los problemas. Número 2, las incapacidades o insuficiencias que tenemos. Número 3, los recursos materiales, que muchas veces no nos alcanzan. Estábamos viendo y bueno, usted está viendo la construcción que estamos haciendo. Y los recursos están yendo ahí abajo. Y me ha dado miedo y digo, Señor, nos vamos a quedar a la mitad, Padre. Y nuestros enemigos se van a reír de nosotros. Van a decir, ¿por qué no calcularon los gastos como dice la Escritura? Amén. Digo, Señor, danos gracia. Tú eres el Shaddai, el todo suficiente. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y con los recursos que tenemos vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Y yo sé que Dios va a abrir y va a tocar corazones y va a abrir puertas para que Dios, ¿verdad?, siga continuando o sigamos continuando con la obra que está en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nos da temor. Sí. Número 4, el enemigo que está por delante. El enemigo que está por delante. Muchas veces eso hace que haya temor en nuestro corazón. ¿Sabe que el enemigo nos está esperando allá afuera? No lo sabía. Bueno, déjeme decirle que ahí lo está esperando, ahí cerca de su auto. ¿Sí? Ahí nos está esperando. Dice, ya terminó la reunión, ya acabó el hermano Alfredo, vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a ver cómo responden ante la plática que hoy tuvieron. Y ahí anda, como león rugiente, buscando a quien devorar, lo dice la Escritura. Amén. Y eso nos atemoriza. Ahora, yo le pido de favor que estemos bien centrados en lo que dice la palabra. Porque si nos vamos a este extremo, yo le dije, somos muy liberales. Y si nos vamos al otro, somos bien religiosos. Y hay gente que ve demonios en todos lados. Demonio de refrigerador descompuesto. Demonio de motor de lavadora que no quieres jalar. Y vamos a reprender. No, hermanos. No. Es cierto, hay huestes de maldad en las regiones celestes. Y claro que sí, el enemigo está ahí. Pero no todo es demonio. Amén. No todo es el diablo. ¿Sí? Es que el diablo, ¿verdad?, mandó ahí la lluvia y por eso no llegaron los hermanos. No, gracias a Dios por la lluvia. Amén. Entonces, no, tengamos cuidado de esto. Pero mire, Jesús mismo reprendió al enemigo cuando estaba tratando de atemorizar a los discípulos. Amén. Ahí estamos en Marcos, en el capítulo 4. Yo lo perdí aquí, espérenme. Marcos capítulo 4, amén, versículo 37. ¿Sí está ahí conmigo? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y a la mar y dijo al mar, calla, enmudece. Mire el poderío de nuestro Dios. Y cesó el viento y se hizo gran quietud, gran bonanza, grande bonanza. Amén. Y mire, él mismo reprendió al mar, al viento que estaba atemorizando a los discípulos. Sí. Y yo no sé, cuando la iglesia está siendo bendecida o cuando la iglesia va a ser bendecida, el enemigo siempre se quiere meter. Y esto lo vemos a lo largo de la Escritura. Cuando Dios trajo victoria sobre el pueblo, a la siguiente el diablo quiso desanimar al pueblo.
O cuando iba a haber bendición, siempre el diablo se quiso meter ahí. Y esto es hasta este tiempo, ¿sí? Y trata, hermanos, muchas veces viene, la iglesia está siendo fortalecida, está creciendo y mete división. Y hay que un hermano con otro hermano y que una hermana con otra hermana y mete división. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que una iglesia unida es más poderosa. Amén. Y trata de meter división por cualquier insignificancia. Me ha tocado arreglar asuntos por cosas tan insignificantes, que ya se quieren ir de la iglesia, que ya esto, que ya el otro, por cosas insignificantes. Y es el diablo, hermanos. Y muchas veces el diablo trabaja de esa manera, ¿sí? Y está ahí por delante. Dios nos guarda. ¿Sabe que usted, se lo he dicho muchas veces, cuando tú y yo cerramos nuestros ojos, ¿sabes que hay una guerra alrededor de nosotros? Dios está peleando por nosotros, ¿sí lo sabe? Y el diablo nos quiere destruir. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? A lo mejor usted dice, ay, hermano, la verdad que llevo tan cansado que ni me doy cuenta. Apenas toco la almohada y no sé si se están peleando por mí o si yo provoqué la bronca, yo no sé, ¿verdad? Pero yo caigo rendido. ¿Sabe que se está librando una batalla por usted y por mí? ¿Sabe que el Señor nos vigila, que el Señor nos guarda? Él es nuestro guardador y no se dormirá el que nos guarda. Amén. Y el enemigo está a toda costa ahí trabajando, ¿sí? Y de repente ahí está usted y yo, estamos usted y yo dormidos, y de repente el sueño ahí está, y te voy a matar y te voy a destruir, y usted se queda paralizado y dice, oye, Señor, ¿dónde estás? Ahí está el Señor. Amén. Parece que dice el enemigo, engarróteseme ahí, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Le ha pasado? Hermanos, Dios nos guarda, pero el enemigo está al tanto. El enemigo está alerta y está tratando de destruirnos. Ahora, yo le dije, no tengamos temor, porque si tenemos temor, esto nos va a detener. Ahí el grandote Goliat le gritaba, órale, vengan, peleen conmigo, ejército de Dios, vengan. Y el ejército de Dios estaba atrincherado, todos atemorizados junto con Saúl. ¿Y quién va? ¿Tú ve? No, yo fui la semana pasada. Pues ve tú, ¿verdad? Y entonces llega ahí un jovencito, ¿verdad? Menudito, medio apestoso a borrego. Y escucha las palabras y dice, ¿quién es ese incircunciso? O sea, ¿quién es ese? Ese payaso que nos está retando, a ver quién va a ir. No, pues nadie quiere ir. Yo voy. ¿Qué le van a dar al que vaya? A la hija del rey. Yo voy. Esa no fue su motivación, ¿eh? No. Pero dice, yo voy. Y entonces se para contra ese grandulón y le dice, ¿sabes qué? Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Uy, 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 qué miedo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ¿sabes qué? Hoy Dios me va a entregar tu vida en mis manos, ¿sí? Y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza por sangrón. Vas a ver. Y mire, este joven no tuvo temor. No tuvo temor. Todos los demás estaban atemorizados y el enemigo les estaba grite y dice que los iba a matar, y ahí estaban todos, ay Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre, porque el enemigo nos quiere matar. No, hermanos, muchas veces nos metemos a nuestras trincheras y estamos clamando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. Ay, hermanos, la sangre de Cristo ya cumplió su función. Ahora te toca a ti y me toca a mí ponernos de pie y enfrentar el temor. Amén. Nos toca enfrentar el temor. Vamos a ponernos de pie y vamos a enfrentar al enemigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. David hizo que se enfrentara a ese gigante. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le motivó? Su fe y confianza en el Todopoderoso. Amén.
Y yo le he dicho muchas veces, mire, lo leemos en la Escritura, pero yo quiero que usted y yo podamos verlo, porque yo lo he hecho desde este lugar, he tratado de narrar esta historia, y yo creo que David le temblaba la rodilla de repente y decía, no, Dios está conmigo. Y veía al grandote y decía, uy, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Y trataba de calmarse. Había temor, había nervios. Yo le dije que el temor hace que usted y yo estemos o que prevamos una situación de riesgo. ¿Sí es así o no? Pero él no permitió que el miedo se apoderara de él. Amén. Tuvo temor. Muchas veces tenemos temor. Hace unos años atrás estábamos en casa y me pasó ahí un ataque del enemigo directamente. Estaba yo recostado en la cama, mi esposa se acostó con mi hija Jessie, requería estar ahí con Jessie, y yo me acosté en otra cama y sentí cómo se subió alguien a la cama y dije, ahí viene mi esposa, no puede estar sin mí. No era mi esposa, hermanos. Y sentí, ¿verdad?, cómo se subieron encima de mí. Y cuando abro los ojos, de verdad, una situación terrible. Y sentía la respiración aquí. Y yo me paralicé, me dio un temor terrible. Comencé a clamar al Señor. Dije, Señor, en tu nombre, Señor, soy más que vencedor en tu nombre, y no tiene autoridad este ser sobre de mí. Y comencé a pelear dentro de mí, y ese ser estaba y me soplaba, y yo sentía toda la respiración así, y decía, Señor, me entró un miedo, hermanos, que cuando yo terminé, estábamos orando, se fue, salió así hacia atrás, ni siquiera se dio la vuelta, se salió hacia atrás. Y entonces abrí mis ojos, mis labios. Tenía mucho miedo. Y yo quería hablarle a mi esposa, pero no podía. No me quería ni siquiera quitar la cobija. Y dije, Señor, esto no es tuyo. Señor, esto no es tuyo. Y me paré, hermanos, de verdad, con todo el temor de mi corazón, ¿sí? Me puse en pie, me salí, me levanté, comencé a orar en toda la casa y dije, Señor, en tu nombre, ¿sí?, somos más que vencedores. Me costó mucho trabajo, me dio mucho miedo, de verdad, muchísimo miedo. Pero Dios está con nosotros. Somos más que vencedores en Cristo. Y yo no sé si te ha pasado, ¿verdad? No vamos a hablar de cuentos de espantos ahora. No. Pero estamos hablando de que hay un ser que está ahí frente a nosotros y que quiere destruirnos. Pero que si tú y yo dejamos, y mire, hay temor. Y el miedo en esa ocasión me estaba paralizando a tal grado que yo dije, no me paro, me quedo aquí. ¿Sí? Y yo abría así, a ver si mi esposa y mi hija estaban bien, si estaban bien, y cerraba y dije, no, esto no proviene de ti, Señor. Y mire, con mucho miedo, pero hermanos, somos más que vencedores. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios echa fuera el temor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ok, sigo en buen tiempo. Llevo 5 minutos apenas. Creo que no le puse aquí, ¿no? ¿Está conmigo? Número 5. Y mire, esto es muy cierto y muy peligroso, porque hay miedo por dejar lo que tenemos y seguir a Jesús. Hay miedo en muchas personas de dejar lo que tienen por seguir a Jesús. ¿Sí? Y ahorita voy a explicar a qué nos referimos con esto. Pero, hermanos, cuando alguien es puesto ante una situación de muerte, es cuando realmente conocemos lo que hay dentro de cada corazón. Amén. Porque las palabras no hablan del carácter de ese individuo, no, sino que es la actitud la que realmente determina quién es esa persona. ¿Sí está conmigo? La actitud, no las palabras. Podemos decir, yo confío en Dios, yo soy cristiano, sí, pero la actitud que tomamos ante esa situación de riesgo es la que realmente habla quién somos usted y yo. Y vuelvo a repetirlo, cuando nos ponen ante una situación de riesgo, va a decir, hermano, usted le pasó todo. De verdad que sí. Hoy tengo otra historia que contarle. Le decía al hermano Gustavo, otra historia más que contarle, hermano. Hoy me pasó algo.
Y le digo, hasta van a decir, bueno, a este hermano le pasa todo, ¿verdad? Se inventa cosas, pero no. Y yo digo, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué siempre nos pasan? Decía una persona, nada más porque nosotros no tenemos que darnos una limpia, pero mejor voy a orar por ti. Pero bueno, hay tantas cosas que pasan y tenemos que saber que es Dios quien nos está moldeando. Amén. Nos está moldeando. Pero en una ocasión estuve muy cerca de morir. En la Ciudad de México nos asaltaron, ¿verdad? Bueno, me asaltaron, iba yo solo en la camioneta, manejábamos equipo de cómputo, ¿verdad? Iba regresando a la empresa. Me parece que en una ocasión yo les platiqué este testimonio. Me amagaron con una pistola, por ahí me trajeron, ¿verdad? Pues en un taxi me llevaron a no sé dónde. Y yo recuerdo que me decía esta persona, porque eran dos, el bueno y el malo, creo que siempre funciona así, ¿verdad? Y el malo movía la pistola y yo decía, me va a disparar. Y decía, ¿tienes familia? Yo decía, sí. Tengo a mi hija, tenía en ese entonces a mi hija Jessica, a mi hijo Josafat. Le decía, sí, tengo a mis hijos, están pequeñitos. Pues ojalá te hayas despedido de ellos. Y el Señor, por favor. Y bueno, te trabajan psicológicamente, ¿no? Estaba en riesgo y en ese momento yo dije, Señor, mi vida está en tus manos. Sé que quizá muchos de ustedes han pasado por situaciones quizá mayores o parecidas. Pero yo le puse aquí que cuando alguien es puesto ante una situación de muerte, realmente sale lo que hay en el corazón. Amén. Y el punto es miedo por dejar lo que tenemos y seguir a Jesús. Porque yo me refiero no a la muerte física, sino me refiero a la muerte de la carne. Amén. Y muchas veces no queremos morir a la carne. Y vuelvo a repetirlo, cuando estamos ante una situación de muerte, realmente sale lo que hay en nuestro corazón. Y mucha gente no quiere morir a la carne, no quiere morir a su yo. Y realmente cuando es puesto ante esa situación, cuando a la luz de la Escritura nos dice el Señor que tenemos que morir, que juntamente con Cristo somos crucificados y que tenemos que morir a nuestra carne, mucha gente dice, no, yo no, no, yo no. No, yo no puedo dejar esto. No, yo no voy a dejar de hacer esto. Y ahí es donde realmente sale a relucir lo que hay en el corazón. ¿Sí está conmigo? Ahí realmente sale lo que hay en el corazón. Y no todos estamos dispuestos a morir a la carne. ¿Sí? Ahí es donde es conocido. Porque las palabras dicen yo soy cristiano. Las palabras dicen no, yo voy a la iglesia. Pero cuando tenemos que morir a cosas que no le agradan a Dios, ahí decimos no, yo no quiero morir. Y ahí es donde realmente eres conocido si eres cristiano o no eres cristiano. Porque por sus frutos somos conocidos, dice la Escritura. Amén. Y mire que Dios nos pone ante una situación de muerte constante. ¿Cómo hemos respondido ante esa situación? Dios desea que podamos morir a la carne, que podamos morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, y que nos dejemos guiar y gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Hubo hombres en la Biblia que querían seguir a Jesús. Algunos jóvenes que se acercaron y que le dijeron, permíteme seguirte, solamente deja, voy y entierro a mi padre, solamente deja que haga esto y voy y te sigo. ¿Sí? Y el Señor le dice, no, tienes que seguirme. ¿Sí? Ellos tenían cosas aparentemente más importantes que seguir a Jesús. Y esto produce un temor. Tengo miedo a dejar esas cosas. Hermano, que no te dé miedo. Que no te dé miedo. Deja esas cosas. Porque yo te puedo hacer una pregunta. ¿Tú crees que el Señor no tiene algo mejor para ti? Si tienes miedo a dejar eso, Dios tiene algo mejor para ti. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Amén. Entonces deja esa situación. Pero te da miedo porque voy a dejar esta relación, porque voy a dejar esta situación, porque voy a dejar esto. ¿Tú crees que Dios no te puede bendecir mayor y abundantemente? Amén. Dios es bueno. Él tiene muchísimo mejor, cosas muchísimas mejores que las que usted y yo podemos desear. Hemos estado hablando de nuestra eternidad. Amén. Y eso, hermanos, no tiene precio. El precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Hermano, pero me voy a quedar sin nada. Hermano, pero no voy a poder lograr lo que yo quería. Hermano, pero ya no voy a ser el mismo. Hermano, pero ya no voy a tener, ¿verdad? Vida. Porque muchas veces exageramos. No, hermanos. Dios tiene mejores cosas para nosotros. Dijimos hace un momento que Él es el Shaddai, el todo suficiente para nosotros. Amén. Quiero terminar viendo algunos puntos. ¿Cómo se va a ir el miedo y el temor?
¿Cómo se va el miedo y el temor de nuestra vida? Número 1, cuando sepas quién es Dios y lo que Él puede hacer. Amén. Cuando sepas quién es Dios y lo que Él puede hacer, el temor se va a ir. Anote Isaías 43, verso 19, por favor. Isaías 43, 19. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dicen que no es bueno decir mentiras, ¿sí? Entonces no le voy a decir, ya voy a terminar. Okay. Isaías 43, 19. Escuche lo que dice la Escritura. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y este versículo es una forma de decir que Dios crea caminos donde parece imposible. ¿Sí lo creo o no? Por eso el primer punto, cuando sepamos quién es Dios y lo que Él puede hacer, el temor se va a ir. El temor se va a ir. Yo no sé qué noticia acabas de recibir, pero cuando sepas quién es Dios y lo que Él puede hacer, esa noticia te va a fortalecer, porque sabes que tienes un Dios poderoso. Amén. Hace muchos años, no sé quién dijo esta frase, pero decía: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. ¿Sí lo has escuchado? Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. No sé quién lo dijo, pero bien dicho. Amén. Porque Dios es más grande que todas las cosas que giran a nuestro alrededor. Y dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Número 2, ¿cómo se va a ir el miedo y el temor? Cuando estés dispuesto a ser libre. Cuando estés dispuesto a ser libre. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os libertará. Amén. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Amén. Y cuando estemos dispuestos a ser libres, hermanos, es porque hemos dicho: Señor, mi vida te pertenece. Mi vida es tuya. Amén. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice que el perfecto amor, y está hablando de Jesús. Amén. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si hay temor, si hay miedo, tenemos que decidirnos a ser libres. Conocemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y dice que el perfecto amor, y habla de Jesús. El perfecto amor recae en la persona de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Primera de Corintios 13, que habla del amor, habla de Jesús. Amén. El perfecto amor, o sea, en Jesús no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Número 3, cuando estés dispuesto a enfrentar esa situación, se va a ir el temor. Cuando estés dispuesto a enfrentar esa situación, así como vimos a David. Si David se hubiese quedado ahí atrincherado con los demás, no hubiésemos visto victoria en el pueblo. Sin embargo, él se atrevió a enfrentar esa situación. Amén. Josué capítulo 1 versículo 9, lo sabemos de memoria quizá. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Que seas valiente. Voltea con tu vecino y dile: que seas valiente. Dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. En donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Entonces, cuando estemos dispuestos a enfrentar esa situación. Número 4, cuando vivas en su amor. Cuando vivas en su amor, se va a ir el temor. Vuelvo a leer primera de Juan 4:18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Amén. Hermanos, cuando estamos dentro del amor de Dios, ahí es donde el temor va a huir. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde el temor va a huir. Sí. Y mire, quizá usted y yo no estemos exentos de que el temor quiera apoderarse de nosotros.
Es más, hoy mismo inmediatamente saliendo de este lugar. Pero ahora sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo no sé si tú estés sentado aquí en esta noche con temor o con miedo, pero si esa es tu condición o tu caso, déjame decirte que el Señor está aquí contigo. Solamente tienes que entregarle tu corazón por completo. No te quedes con nada. No puedes controlarlo. No puedes controlarlo. Tienes que dejarle el control a aquel que es el todo suficiente, el todopoderoso, el proveedor, amén, el sustentador, el magnífico Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces vas a comenzar a vivir la vida en Cristo sin temor, ¿sí? Y seremos llamados vencedores. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga, que Dios ponga paz en tu corazón y que puedas tener victoria en esa situación que ha causado temor en tu corazón. Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Antes de poder entonar este canto, dile: Señor, aquí estoy. Tú me conoces a la perfección y sabes cuántas cosas me atemorizan. Sabes cuántas cosas me causan miedo, me causan temor. Y muchas de esas cosas me han detenido. He estado quieto durante muchos años porque he sentido temor, porque el temor se ha apoderado de mí. Pero Señor, gracias porque en esta noche nos das a conocer tu palabra y nos llevas a poder vivir sin temor. Padre, levantamos nuestras manos en señal de rendición a tu voluntad, en señal de rendición a ti, Señor. No puedo controlar esta situación. Dile: no puedo controlar esta situación que me está causando temor, pero tú sí, Señor. Pero tú sí, Señor. Me abandono por completo en ti. Me rindo por completo a ti, Señor. Bendito tu nombre. Y ahora comienza a decirle: bendito seas, bendito seas. Ya no le pidas más, ya no le pidas más. Ahora solamente adórale y ese temor va a ser quitado. Difícil de
Siempre lo diré, siempre lo diré. Dile, cuán grande es Dios. Cuán grande es. Una última vez y después vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor. Dile, y cuán grande Es Dios, cántale cuán grande es Dios, y siempre lo diré. Cuán grande es Dios. Amén. Amén. Apláudale fuerte. Tú eres grande, Dios. Tú eres grande, Señor. No hay nadie como tú. No tenemos temor. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Grande eres, Señor Jesús. A su nombre. Aleluya. Dale un abrazo a tu compañero y dile, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Si lo crees, bendito el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Queremos retirarnos, Padre, de este lugar. Y te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, que ha estado con nosotros en este lugar, nos acompañe, Señor. Estamos seguros y confiados. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir sin temor, me haces vivir confiado, me haces vivir seguro, Señor. Padre, gracias, gracias, porque hoy en esta noche entendemos muchas cosas, Señor. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por darnos a conocer tu palabra. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, el honor, el reconocimiento por siempre, Señor. Padre, llévanos con bien a casa y que